Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero, agradecer la invitación, la verdad que vamos a ver en qué resulta esta experiencia. No es un formato tal vez al que estoy acostumbrada, pero bueno, la idea era empezar a contar un poco qué hacemos cada uno de nosotros, los que vamos a estar pasando esta tarde por acá, con la simulación y cómo la tenemos incorporada a nuestras profesiones o a los lugares en los que trabajamos. Yo les cuento, yo trabajo en la Universidad Maimónides, soy odontóloga y durante muchos años me dediqué a coordinar la carrera de odontología y desde el 2019, sin saber que venía la pandemia en camino, pero la universidad había tomado una decisión que era ampliar nuestro centro de simulación. Nosotros hace más de 30 años que en la universidad hacemos simulación para ciencias de la salud, principalmente en odontología y medicina, pero después con los años lo fuimos llevando a todas las otras carreras de salud que tenemos. La verdad es que hoy tenemos casi todas las carreras de salud dentro de la universidad. Y tanto es así que lo fuimos incorporando en los planes de estudio. Nosotros tenemos horas teóricas, horas prácticas y horas de simulación que todos nuestros estudiantes tienen que desarrollar a lo largo de la carrera. Se venía el 2019, empezábamos a tomar una decisión. Teníamos una parte de la universidad que es un hospital, donde tenemos 6 habitaciones, tenemos un shock room, tenemos una terapia intensiva, 3 quirófanos, vestuario, enfermería. Y entonces empezamos a pensar que como nuestras carreras de salud iban creciendo y que era un momento de dar un paso, teníamos un centro de simulación que era muy chiquito, que teníamos bastante tecnología, pero en lo edilicio era mucho más pequeño. Hoy tenemos casi 1000 metros cuadrados. Viene la pandemia y nosotros estábamos en plena compra y desarrollo de nuestro centro de simulación, que iba a empezar a ser el primer hospital simulado que hay acá en Argentina. Y cuando les digo hospital simulado es literal, porque si nosotros hoy sacáramos todos nuestros simuladores de adentro del hospital simulado, podríamos poner pacientes porque está habilitado por el ministerio y todo lo que hay ahí dentro es de verdad y funciona. Entonces, bueno, viene la pandemia y nos dimos cuenta que nuestros estudiantes, como nos pasó a todos, ¿no? No podían ir a rotar a los hospitales y todo eso ocurrió en el 2020, pero también ocurrió durante el 2021. Y nuestro centro de salud que venía en formación y que pudimos ir comprando algunos simuladores que fueron llegando desde diciembre de 2020 a marzo de 2021, pudimos tener todo el año, durante el 2021, abierta la universidad para que nuestros estudiantes salieran con sus prácticas profesionales, sobre todo los de quinto, sexto año de medicina y el resto de los años de las otras carreras de salud, con todas las prácticas por lo menos realizadas en el centro de simulación. Esto fue creciendo de manera tal de que hoy somos escuela de posgrado, la universidad tenía carreras de especialista, carreras de grado, maestrías y doctorados, pero nosotros no éramos una universidad que a pesar de que tenemos muchas ciencias de la salud, no teníamos cursos. Y desde el año pasado nos empezó a pasar que el centro de simulación empezó a crecer de una manera maravillosa y entonces se nos ocurrió poder crear la escuela de posgrado de la universidad, es todo lo que tiene que ver con la formación continua para profesionales de la salud. Y hoy nuestros cursos de capacitación para profesionales de la salud están basados en gran parte en la simulación. Nosotros tenemos un desarrollo propio con un grupo muy grande de actrices y de actores, donde también tenemos todo lo que es el desarrollo de los escenarios estandarizados, donde nuestros actores y nuestras actrices aprenden guiones con su coordinadora, que es una directora de teatro. Y entonces de esa manera los chicos van aprendiendo los guiones que con los profesionales de salud, los profes, vamos escribiendo y vamos desarrollando para poder hacer esa capacitación continua. Hoy estamos formando casi todos los residentes del país, pasan de las distintas especialidades por nuestro centro de simulación y a su vez empezamos a hacer muchos convenios de diplomaturas con muchísimas sociedades científicas, entonces eso nos está permitiendo también ir creciendo a pasos agigantados. Y un poco lo que les quería contar era cómo tomábamos nosotros esta experiencia y por qué para nosotros es importante el tema de la simulación con los profesionales de salud. Durante muchos años nos hacíamos una pregunta que era, bueno, el profesional de salud, ¿en dónde es la primera vez que debería equivocarse cuando tome una mala decisión? Y en general, lo que nos pasó a todos los que hacemos salud es que las primeras veces que nos equivocamos con pacientes reales. ¿Por qué? Porque el conocimiento estaba dado de una manera que hacía que nosotros, nuestra práctica profesional, aunque supervisada, el error sobre otras personas era lo que hacía que nosotros pudiéramos aprender. La simulación llega para subsanar ese momento, o por lo menos para preparar
con la mayor cantidad de habilidades a una persona que va a tener que hacer sus prácticas con pacientes reales hasta poder desarrollar su expertise. En la literatura habla de varias teorías, pero la mayoría de las teorías dice que uno se vuelve un experto en tomar decisiones sobre su profesión a los 10 años de haberlo practicado con una continuidad. Y entonces durante esos 10 años tenemos que tratar de hacer que toda la formación continua que haya, los profesionales de salud tengan un lugar donde puedan equivocarse para aprender. Los centros de simulación en salud lo que hacen, y en el resto de las profesiones también, porque la simulación tiene un capítulo muy importante que es el debriefing. El debriefing es ni más ni menos que desarmar esa situación que ocurrió hace un momento. En general se graba y entonces después con planillas de cotejo, scripts, distintos métodos que tiene la educación para que esto cada vez sea mejor y más aprovechoso. Nosotros lo que hacíamos es decir, bueno, veámonos, ¿no? Uno tiende generalmente cuando te dicen que te equivocaste, el instinto hace que, bueno, no sé si me equivoqué, capaz que vos no viste de manera correcta lo que yo estaba haciendo. En cambio, cuando vos te ves en una filmación y vos ves tu error, esa es la manera que uno tiene de internalizar el error y decir, bueno, ahora que yo me veo que me estoy equivocando, ¿qué necesito hacer para mejorar? El centro de simulación no es un espacio donde yo pongo una nota, si aprobó, no aprobó, si lo hizo, si sacó un 10, sacó un 8, sino que lo que mido es cómo lo hice, en qué me equivoqué. Porque lo que hice bien es maravilloso, lo aprendió, lo puede hacer, lo puede desarrollar. Pero en los centros de simulación lo que uno tiene que tratar todo el tiempo es de ver en qué me equivoqué. Con eso armar un plan de mejora y con ese plan de mejora poder subsanar ese error y entonces de esa manera uno ir aprendiendo. Convertir el aprendizaje, el error, que todo se vaya de la mano en un proceso que permita que en este caso, que les vengo a contar yo y los profesionales de la salud, podamos enmendar todos estos errores que cuando me toque relacionarme con el paciente, se supone que ya lo he practicado y ya lo he hecho tantas veces que eso va a hacer de que por lo menos cuando tenga que tomar decisiones hay muchas situaciones por las que yo ya pasé. El cuerpo aprende, las emociones aprenden y entonces cuando en un taller tenemos que dar, por ejemplo, malas noticias, como tenemos varias formas de llamarlo, pero la forma más común es las malas noticias, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿quién prepara a un médico, quién prepara a un profesional de la salud para darle una mala noticia a un paciente? ¿Quién prepara a un profesional de la salud para darle una mala noticia a la familia de ese paciente? La realidad es que no nos preparan. Los centros de simulación hoy lo que están haciendo es poder ayudar al profesional de la salud a desarrollar otras habilidades que no tienen nada que ver con el hacer de su profesión. Tiene que ver, sino también con toda la parte emotiva, con toda la parte de las habilidades blandas, que decimos en educación, que se puedan desarrollar. Los centros de simulación hoy en salud hacen eso. Hacen talleres donde vos tenés una actriz que le das una mala noticia y la actriz llora y te pone en contexto. Obviamente siempre va esto atado a los planes de estudios, donde los chicos primero tienen talleres, donde aprenden a resolver distintos tipos de situaciones. Entonces son tipos de aprendizaje que hoy van haciendo que las ciencias de la salud estén como mucho más amigables con el tema del error. Nosotros en la universidad estamos desarrollando muchas diplomaturas que tienen que ver con este sistema de aprender haciendo. Se traslada a otros sectores, digamos, porque también está la simulación sobre material cadavérico, que en muchos centros y sobre todo en Europa es muy utilizada. Por ejemplo, ¿cómo aprende un profesional de la salud a hacer un trasplante? En general aprende dentro de un quirófano, mirando cómo otro lo hace y de a poco poder ir metiendo mano. En cambio, qué importante cuando en un centro puedo trabajar con material cadavérico. Es polémico, pero la realidad es que es la manera donde uno tiene de simular todas las situaciones médicas por las cuales ese profesional de la salud va a pasar para poder llegar a ¿qué? Para poder llegar a su paciente con un camino ya recorrido. Desde este lugar la universidad tomó esta decisión de tener la escuela de posgrado y entonces hoy nuestras diplomaturas, como les contaba antes, cuentan con un gran componente de simulación. Y la realidad es que empezamos a hacer algunos mix, estamos haciendo algunos trabajos de investigación que nos vienen dando bien, pero sobre todo para mejorar internamente. Y entonces estamos armando escenarios donde en un mismo contexto, que puede ser un quirófano, o puede ser una sala de shock room, o puede ser una terapia, estamos mezclando los alumnos de medicina con los de enfermería, con los de nutrición, con los de farmacia y bioquímica. Entonces, en un mismo escenario donde un paciente tiene una descompensación, adentro del UTI no tenemos solamente un médico, tenemos un equipo de salud.
pero un equipo de salud que generalmente estudian todos una carrera, pero se conocen cuando están atendiendo una emergencia muchas veces. Y no saben quién es el otro y no saben hasta dónde llega la competencia del otro. Entonces los centros de simulación en ciencias de la salud también hoy están abriendo este nuevo paradigma de poder trabajar con el otro. La importancia de que el quirófano, el médico, el enfermero, la instrumentadora quirúrgica, la nutricionista que hace el plan de alimentación para ese paciente, todos trabajen en equipo. La simulación hoy está permitiendo esto, porque vos podés tener un actor que puede ser el nutricionista, podés tener otros alumnos que pueden ser los de medicina y podés tener un actor que sea un paciente y entonces ir creando distintos escenarios. Un poco la experiencia era contarles lo que nosotros hacíamos con la simulación en salud, contarles que esto está creciendo, que por suerte se está cada vez haciendo más grande. Por suerte tenemos como muchísimas más herramientas. Por suerte en los congresos empezó a ocupar un lugar muy importante el tema de la simulación. Y por suerte también se empezaron a dar cuenta las universidades que dentro de los planes de estudio es importante que desde las carreras de grado, los estudiantes de carreras de la salud empiecen a tener contacto con este tipo de aprendizaje, porque también tiene que ver y roza con la ética profesional, ¿no? Cuando uno se empieza a convertir en un profesional que ya desarrolló un montón de habilidades mientras estudiaba y que entonces eso nos va a asegurar que cuando nos toque ser paciente y nos tenga que atender un residente, ese residente ya tenga herramientas que logró durante sus 6 años por el paso de la universidad y no que nosotros seamos su primera inyección, su primera vez de sacarse sangre, su primera vez de su punción lumbar, su primera vez de toma de presión arterial, la primera vez de poder bañar un paciente en una cama, la primera vez de un paciente que se va a dar una anestesia para recibir un tratamiento odontológico, la primera vez que tenga que decirle a otra persona que los análisis no salieron como esperaba. Y entonces todas esas habilidades uno las va aprendiendo en los centros de simulación. Como les decía al principio cuando empecé, nosotros nos empezamos a preguntar cuál es el lugar en el donde los estudiantes de ciencias de la salud deberían equivocarse por primera vez y no tenemos dudas que uno debe equivocarse la primera y todas las veces que sea necesaria adentro de un centro de simulación. Muchas gracias.